si volviera a ver nuevamente lo que vivimos en el 2001, no lo pensaría 2 veces, me iría. Me iría dejando todo abandonado. ¡Ah, Cené! Ese milagro de verla, tan bonita que está. Me voy a recordar la casa, Cené. Chao. Este era nuestro camino y todavía está igual. Aquí fue donde nosotras nos criamos. Esta era la casa. Yo nací aquí en La Palma, Cundinamarca, el 4 de noviembre del 56. Mi papá era cortador de carne, iba y compraba el ganado, venía al pueblo, lo mataban los miércoles y los sábados. Somos 8 hermanas, un hombre, y a todas 8 nos vestían igualiticas. Mi mamá nos hacía los vestidos. Cada año en todos los diciembres nos hacían uno para el 24 y el otro para el 31. Uy, ¿cuántos años que no venía yo? Aquí, todo esto era donde nosotros jugábamos. Aquí, en esto. A la escondida, jugábamos al tren. Todo esto era donde nosotros jugábamos. Por lo menos hoy que subí, está igual. Lo único que cambió fue la casa, que ya es en bloque, porque pues antes era en bareque. Mi mamá en la casa, todo el tiempo en la casa, hasta que ya éramos grandecitas y teníamos un tío que molía comino, color, y ese tío, de ver la situación de nosotros, porque había veces no tomábamos sino agua panela, porque no había formas de comprar nada más, él ayudó a mi mamá y le puso un puesto aquí en la plaza donde vendimos cominos. Y mi mamá, con lo poquito que se ganaba, con eso nos iba ayudando. Había una rectora del colegio Calixto Gaitán, la señora Isabel de Coeli. Ella nos colaboró con el estudio, pero a cambio de eso nosotros nos tocaba ayudarle a ella en los quehaceres de la casa. En ese entonces era muy sano. Los muchachos casi siempre jugaban fútbol, nosotras las niñas casi no, nos sentábamos a leer, porque en ese entonces lo hacían a uno leer demasiado, aprenderse la historia patria, las reglas de urbanidad, mucha ciencia le enseñaban a uno. Entonces uno lo que hacía era ir a la biblioteca, sacar libros y ir leyendo para ir alimentando la mente sobre eso. Estaba la señorita Luisa, que nos enseñó a tejer en 5 agujas, a hacer carpetas en 5 agujas, que algunas se decían la estrella de mar, otras decían la bola de nieve, y así era por nombres. Y nos hacía como un esquema, lo teníamos que hacer en un cuaderno, porque solamente nos decía qué quería decir una bolita, qué quería decir un palito, o qué quería decir una B, y así nos tocaba aprendernos, memorizar.
Yo quería, pero era un sueño, fue un sueño que tuve de ser bacterióloga, pero nunca lo pude lograr pues por falta de recursos de mis padres. Entonces se presentó la oportunidad de hacer el de auxiliar de enfermería con el SENA. Estamos en el Hospital San José de La Palma. Aquí laboré 40 años, 5 meses como auxiliar de enfermería, donde vimos muchísimos pacientes. Buenos días, ¿cómo está? Venir a pasear, a recordar el hospital otra vez. Bien. Mi mamá abajo donde mi hermana. Sí, señor. Aquí es el área de facturación. Aquí anteriormente era la caja. Aquí es consulta externa. Aquí tenemos laboratorio. Aquí es el área de urgencias. Aquí es el consultorio del médico cuando llama a cada paciente que viene. Sala de procedimientos. Y aquí los procedimientos menores. El índice de pacientes es alto porque pues las veredas y hay pueblos aledaños cercanos aquí donde vienen aquí a que les presten sus servicios. Pucha, aquí sí está feito. Uy, no, aquí está muy feo. Aquí era lavandería donde nosotros veníamos por la ropa para los pacientes. Estos armarios era donde se guardaba la ropa. Aquí era donde se aplanchaba, donde se aplanchaba y donde cosíamos. Sí, yo les ayudaba a coser, o sea, a cortar la ropa que era para cirugía. Yo se las ayudaba a hacer y en esta máquina era donde cosíamos. Mi primer novio lo tuve a los 20 años y fue mi único novio, que es mi esposo. Nos conocimos en una mina que queda al lado de Jacopí. Allá mi papá nos llevó a paseo porque esos eran los paseos que lo podían llevar a uno. Y mi esposo estaba allá lavando piedra y eso, entonces nosotros teníamos sed y mis hermanas me dijeron, dígale a ver si nos regala una naranja, y ahí fue donde lo conocí y ya él después aquí en el pueblo. Ese día nos regaló como unas 6 naranjas. Era tan sano que un noviazgo era de la mano, se saludaba de mano, pero nunca un beso se lo daban a uno en la mejilla y no más. Y así duramos 6 años. Los 6 años nos casamos. Nosotros sentimos una alegría que llegaba nuestro primer hijo al hogar. Tuve problema porque al 7º mes, en ese entonces no cuidaban una materna, no valoraban la materna, y ese día me tocó ayudar a pasar una paciente que habían operado a la cama y una mala fuerza y reventé membranas a los 7 meses. Entonces le dije a mi compañera, pensé que era que me había orinado y le dije, ay, yo me oriné, y ella me dijo, ¿de verdad? Le dije así y me dio por mandarme la mano así y olí con algo como a decol. Entonces yo le dije, ay no, yo reventé, fue fuente. Yo no tenía dolores, solamente botaba el líquido y eso. Me hospitalizaron, estuve 2 meses hospitalizada y ya enseguida el 15 de diciembre nació. Mi esposo no vivía aquí en el pueblo, él vivía en el campo en una vereda que se llama Huachpay.
Allí, en ese entonces, fue cuando empezó la primer violencia. Entonces, a él lo hacían ir a presentarse a Jacopí y todo eso, y ya con el tiempo yo le dije, no, sálgase de allá, y él se vino, y de aquí ya le tocó irse para Bogotá. Estuvo un tiempo en Bogotá y otro tiempo se fue para Manica Sanare. Entonces, pues, no nos veíamos, duramos casi 2 años sin vernos. Mi esposo decía que de tanto que habíamos sufrido, que no más hijos y eso. Y yo pues también estaba de acuerdo, pero nunca planifiqué, porque pues en ese entonces uno no sabía qué era una planificación. Y quedé embarazada de mi hijo porque Dios quiso que fuera así, yo creo. Y él nació el 27 de abril del 82. Mis hijos fueron muy nobles. Uno no los mandaba así en el colegio en el día, pero uno después no los volvía a dejar salir, para nada. Porque le daba miedo a uno que se los llevaran. Entonces uno no los dejaba salir, ni los dejaba solos tampoco. Ellos sufrieron demasiado de verlo a uno sufrir, de verlo llorar, de verlo a uno que a toda hora uno vivía tensado para irse a trabajar. Yo les decía, no sé si vuelva o no vuelva a la casa, porque uno no sabía, o cuando tenía que llevar pacientes, que cogíamos la carretera en las ambulancias, uno no sabía si iba a volver o no iba a volver. Aquí nos quemaron 2 ambulancias en el hospital por carretera. Nosotros empezamos a sufrir la violencia duro, que nos fuimos dando cuenta en el 2000, pero lo más duro fue en el 2001. De ahí en adelante sí fue algo terrible, algo que nos marcó nuestras vidas. La primera experiencia que tuvimos fue en el hospital, porque muchas veces llegaban de noche y pues tocaba entregarles lo que pidieran, y en una ocasión llegaron y que tocaba a inyesar a un señor, y yo le dije que no, porque yo no sabía inyesar, y pues esa noche me trató mal y me dijo, ¿cómo así que no va a saber si usted lleva tantos años trabajando? Y con un arma me punzó así, y yo le dije, lléveme al stat del medicamento para sacar las cosas. Aquí en esta parte fue donde me arrimaron y me pusieron el arma, y aquí fue donde a mí me tocó enyesar al señor en este sitio. Ahí me arrimaron y ahí me tocó hacer el procedimiento. Esta era la sala de procedimientos, y el stat de la medicina es allá al fondito, es el stat de medicina. Y luego me dijo, siga. Sin mirar hacia atrás. Yo dije, me van a matar porque no hay otra. Yo crucé todo esto hasta acá. Aquí fue cuando me caí. En este sitio fue cuando ya no me dieron más los pies, y aquí me desmayé, en esta parte. Y ellos se fueron y no supe nada más de ellos. Eran de la guerrilla. En las noches veíamos la gente allá subida por todo esto, y pues nosotros pagábamos esconderos a peso, a escondernos donde más pudiera refugiarnos. Esta Ramplan sabe muchas cosas de nosotros. El refugio de nosotros era aquí. Meternos debajo de estos mesones. Era el refugio de nosotros. Esta era una cocinilla. Entonces nosotros nos metíamos con cobijas aquí debajo o aquí. Era el refugio de nosotros.
o aquí en la cocinilla. Ya en el 2001 mi esposo montaba cicla y un 16 de julio a mí me tocaba esa noche trabajar y nada, que mi esposo llegaba y yo me fui a trabajar y no, yo no podía estar. Yo le dije, doctor, déjeme ir para la casa. Yo lloraba porque decía, pero es que ¿por qué no llega mi esposo? Algo le pasó porque no llega y se había ido desde las 3 de la tarde. Entonces ya ahí fue cuando ya me mandaron para la casa. Allá afuera de mi casa había muchísima gente y pues todo el mundo decía que la gente del pueblo decía no, que algo había pasado. Los cogieron, los secuestraron a él y a muchos más en un sitio que se llama La Unión. Y a horas de la noche ya los dieron libre porque entre ellos estaba un médico y le dijeron súbase a su carro y piérdanse. Si no los vamos a matar. Antes de eso los hicieron acostar boca abajo. Y después ya les dieron de libre, que se fueran antes de que los mataran. Hay una herida que esa no se sana, cicatriza pero nunca irá a sanar porque está buenamente usted y de pronto vienen los recuerdos y así usted no quiera recordar nada, pero uno siente que se le hace un nudo en la garganta y de pronto el corazón como que le aprieta a uno, algunas veces como de ira, como de rencor, de ver que uno trabajó su vida para entregarle a otras personas su trabajo. Cuando eso como llegaban y pedían, pues usted tenía que entregar lo que le pidieran, porque era su vida o era lo que le pidieran. Hacían llamadas telefónicas. En ese entonces no existían los celulares, sino tocaba por teléfono de levantar, bueno. Y lo llamaban y decían, el señor fulano de tal no está, necesitamos tal cosa, va a ir tal persona por eso. Y pues entregar, porque qué más se podía hacer. Yo estoy pagando todavía un préstamo donde hice una hipoteca de 50. La tienda se ha sostenido, pero era un negocio grande. Entonces lo que nos dejaron es poquito y con eso pues lo tenemos así pequeño porque no ha surgido. Esa la montamos cuando mi hijo cuando nació. Mi hijo tenía como unos 6 meses. Cuando ya no teníamos más para dar, entonces lo iban a matar a él y yo le dije, váyase que yo me quedo sola aquí, váyase, que yo afronto todo. Y él no quería irse, pero él de ver que yo le suplicaba que se fuera, porque yo le decía, yo sé salir adelante, yo puedo sola. La amenaza era que si no dábamos más la vacuna, lo que se nos pedía, se nos llevaban los hijos. Y nosotros, pues, por salvar nuestros hijos, los sacamos de La Palma. Un día en un camión, lo sacamos. Y él me hizo caso y se fue. Y pues no nos podíamos comunicar porque yo no podía ir a Bogotá ni a visitarlo a él ni a mis hijos. Nos tocaba, duramos como más de 8 meses sin vernos, nada. No sabía él nada mío ni yo de él. Yo afrontaba sola con Felipe, todo el tiempo los dos solitos, y cuando escuchábamos balaceras o algo nos refugiábamos en el baño, o cuando llegaban a golpear ahí a la casa nosotros no salíamos ni nada, nos refugiábamos en un baño. A él lo tengo desde los 3 meses, porque cuando eso pues era cuando lo de la violencia, mi hija, para nosotros salvarlos a ellos, ella nos dejó el niño. Y así vivimos hasta cuando ya un día dijo, no, yo me voy, yo no debo nada, yo me voy. Y ya se vino y pues mis hijos sí, no, mis hijos se quedaron allá. No teníamos familia en ese entonces en Bogotá ni nada. Ellos llegaron al Amparo de Dios, donde un amigo que había estudiado con un hijo mío, y él les dio posada y allá los tuvo en
en una colchoneta mucho tiempo. Mi hija hasta ahora acabó de terminar una licenciatura en básica primaria, trabaja en un colegio privado. Mi hijo acabó de terminar también con mucho sacrificio, tiene su hogar, tiene 2 niños y acaba de terminar ingeniería ambiental. Mis hijos sí no volvieron a La Palma. No, ellos guardan como, ¿qué le digo yo? No rencor, sino como que no quieren volver de tanto daño que ellos sufrieron. Y que porque su papá sufrió mucho daño y psicológicamente el daño de él fue bastante y ya él tiene Parkinson, mi esposo, pero pues de tantas preocupaciones, de todo lo que sufrió, entonces ellos dicen que no. Mi hija hasta el año pasado volvió, pero fue cortica la estadía de ella, como 4 días nomás. Mi hijo, él viene y visita a su papá o nos visita y pues a él le duele mucho tener que irse. Él nos dice que nos vayamos, pero a nosotros no. Para olvidar todas esas cosas, yo por ejemplo mantengo mi mente ocupada en los quehaceres de la casa. Yo coso, bordo, salgo y camino aquí con mi compañera, con Zaida, así de la edad de nosotras. Salimos y caminamos y para no recordar nada, no hablamos nada de eso para no volver a retroceder el cassette. Tengo 4 nietos a los que adoro muchísimo. Mi hogar lo adoro muchísimo porque mi esposo ha sido ejemplar. Yo me levanto a las 5:30 de la mañana. La jefe tiene un niño, yo se lo ayudo a cuidar ahí en la casa. Le calentamos el agua para que se bañe, le hago el desayuno. Lo despacho para el colegio, sale faltando 1/4 para las 7, luego voy alistando lo del almuerzo, doy desayuno, voy, me baño y bajo, me estoy un rato por ahí y hago, si tengo que coser, coso, me subo y alisto nuevamente el almuerzo y en las tardes salimos un rato. Bogotá me estresa, yo voy a Bogotá porque me toca ir al médico, por lo que soy hipertensa, pero no, desde que me subo al carro, Dios mío, me coge un dolor de cabeza y la demora es que diga que me voy para La Palma y me pasa. Y a mí me gusta todo lo que es de decoraciones y eso me fascina, más que todo de eventos y de gastronomía, es lo que más me gusta, pero no se ha dado como la forma por falta de dinero. Yo creo que sí, uno no debe guardar rencor, debe perdonar, porque de pronto algunos lo hicieron porque en su casa, en su hogar les faltó como cariño o algo, ¿cierto? Entonces yo pienso que sí debe perdonar uno. Yo le pido mucho a Dios y a la Virgen que nunca volvamos a sufrir lo que vivimos, que eso nunca nos vuelva a pasar, que así como Dios perdona, nosotros perdonemos. Así sea con lágrimas, con lo que sea, pero que uno tiene que perdonar, sí. Hay que perdonar. No hay que tener rencor. Y no inculcarle a los hijos rencor. Para mí la paz, empezando que la tengo que tener yo interiormente, ¿cierto?
sin tener odio ni rencor a nadie, sino perdonar. Danos un abrazo y decirnos, nos perdonamos de todo lo que nos hayamos ofendido. Queremos vivir en paz, queremos ser más cordiales. La paz empieza por la casa.